Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí otra vez, listos para descubrir algo nuevo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que tiene pasión, amor, drama y un toque de misterio, todo envuelto en una sola frase: Halil Ibrahim Eslah, mi amor eterno, el fuego sigue vivo. Sé que suena intrigante, ¿verdad? Pues prepárense, porque vamos a desentrañar el significado de estas palabras y a explorar las emociones que evocan. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de estas exploraciones y análisis, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, porque siempre estoy tratando de traerles temas interesantes y perspectivas únicas. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, pongámonos manos a la obra con esta frase que nos convoca hoy. Halil Ibrahim Eslah, mi amor eterno, el fuego sigue vivo. De entrada, tenemos nombres propios, Halil Ibrahim y Eslah. Esto nos indica que estamos hablando de una historia, posiblemente una historia de amor centrada en estos dos personajes. Mi amor eterno refuerza esta idea, sugiriendo una relación profunda, un compromiso que trasciende el tiempo. Pero la última parte, el fuego sigue vivo, añade una capa de complejidad. ¿Qué fuego? ¿El de la pasión? ¿El del recuerdo? ¿O quizás algo más oscuro como el rencor o la venganza? Para entender mejor, vamos a desglosar cada elemento. Halil Ibrahim y Eslah, nombres muy comunes en Turquía, nos sitúan geográficamente. Así que es probable que estemos ante una historia con raíces turcas, quizás un drama televisivo, una película o incluso una novela. La cultura turca es rica en relatos de amor apasionado, marcados por el destino, el honor y las tradiciones familiares. La frase mi amor eterno es crucial. Evoca la idea del amor incondicional, un amor que perdura a pesar de los obstáculos, las separaciones o incluso la muerte. Es una promesa, una declaración de lealtad absoluta. Sin embargo, en las historias de amor complejas, el amor eterno a menudo viene acompañado de sufrimiento, sacrificio y una lucha constante contra las fuerzas que intentan separarlos. Ahora bien, el fuego es un símbolo poderoso. Puede representar pasión, deseo, energía creativa, pero también destrucción, celos y odio. Que el fuego siga vivo implica que algo no está resuelto, que el pasado aún tiene influencia en el presente. Podría significar que el amor entre Halil Ibrahim y Eslah, aunque eterno, no es un amor tranquilo y sereno. Podría estar marcado por conflictos, secretos o promesas incumplidas. Imaginemos algunas posibilidades. Quizás Halil Ibrahim y Eslah fueron separados por circunstancias trágicas, como una guerra, una enfermedad o la oposición de sus familias. A pesar de la distancia y el tiempo, su amor permanece intacto en el corazón del otro. El fuego sería el recuerdo constante de ese amor perdido, la esperanza de un reencuentro o la imposibilidad de amar a otra persona. Otra posibilidad es que Halil Ibrahim y Eslah sigan juntos, pero su relación esté plagada de problemas. Quizás uno de ellos haya cometido un error en el pasado, una traición o una infidelidad, que sigue atormentando su relación. El fuego sería el resentimiento, la desconfianza y la dificultad para perdonar. A pesar de todo, el amor que sienten el uno por el otro es tan fuerte que no pueden separarse, y luchan por mantener viva la llama de su relación. También podríamos estar ante una historia de venganza. Quizás alguien dañó a Halil Ibrahim o a Eslah, y el fuego representa el deseo de justicia, la necesidad de reparar el daño causado. En este caso, el amor eterno podría ser el motor de la venganza, la razón por la que uno de ellos está dispuesto a sacrificar todo para proteger al otro. Sin tener más contexto, es difícil determinar con exactitud el significado de esta frase. Sin embargo, la combinación de nombres, la declaración de amor eterno y la imagen del fuego que sigue vivo, nos dan pistas sobre una historia intensa, emotiva y llena de giros inesperados. Podría ser una historia de amor prohibido, de secretos familiares, de rivalidades ancestrales o de un destino implacable. Ahora, si esta frase fuera el título de una serie de televisión turca, podría esperar lo siguiente: hermosos paisajes, música conmovedora, personajes complejos y una trama que te mantendría al borde del asiento. Habría escenas de pasión, drama familiar, intrigas políticas y momentos de gran tensión. Seguramente la historia exploraría temas como el amor, el honor, la tradición, la venganza y la redención. Para entender completamente la historia de Halil Ibrahim y Eslah,
necesitaríamos conocer sus antecedentes, sus motivaciones y las circunstancias que los han llevado a esta situación. Necesitaríamos saber quién es Halil Ibrahim, qué papel juega en la historia, cuáles son sus fortalezas y debilidades. Lo mismo con Esla, ¿es una mujer fuerte e independiente? ¿O una víctima de las circunstancias? ¿Qué secretos oculta? También sería importante conocer el contexto social y cultural en el que se desarrolla la historia. ¿Cuáles son las normas y expectativas de la sociedad turca? ¿Qué valores son importantes para Halil Ibrahim y Esla? ¿Cómo influyen estos factores en su relación? En definitiva, Halil Ibrahim Esla, mi amor eterno, el fuego sigue vivo, es una frase que despierta la curiosidad y nos invita a sumergirnos en una historia llena de pasión, drama y misterio. Es una promesa de emociones intensas, de personajes memorables y de una trama que nos hará reflexionar sobre el poder del amor, la fuerza del destino y la importancia del perdón. Y si tuviera que adivinar, diría que detrás de esta frase se esconde una historia que nos tocará el corazón, que nos hará reír, llorar y suspirar. Una historia que nos recordará que el amor, aunque a veces doloroso, es la fuerza más poderosa del universo. Un fuego que, a pesar de todo, siempre sigue vivo. Pero profundicemos un poco más. Imaginemos, por ejemplo, que Halil Ibrahim es el hijo de una familia adinerada, arraigada a las tradiciones y con un linaje importante en su comunidad. Se espera que él continúe con el legado familiar, que se case con una mujer de su misma clase social y que asegure el futuro de su apellido. Sin embargo, Halil Ibrahim, aunque respeta sus raíces, anhela algo más. Un amor verdadero, una conexión genuina que vaya más allá de las conveniencias sociales. Y ahí es donde entra Esla. Esla es una joven humilde, trabajadora y de espíritu libre. Proviene de un entorno completamente diferente al de Halil Ibrahim, lo que la convierte en una figura prohibida para su familia. Esla irradia una belleza natural, una fuerza interior y una bondad que cautivan a Halil Ibrahim desde el primer momento en que la ve. Entre ellos surge una conexión instantánea, un amor a primera vista que desafía todas las barreras. Su amor se convierte en un secreto, en un romance clandestino que florece en medio de encuentros furtivos y miradas robadas. Se ven a escondidas en el bazar, entre los puestos de especias y telas coloridas. Se declaran su amor a la luz de la luna, en las orillas del Bósforo. Comparten sueños y anhelos, prometiéndose un futuro juntos, un futuro donde su amor pueda ser libre y aceptado. Pero la felicidad no dura para siempre. La familia de Halil Ibrahim descubre su romance con Esla y se opone rotundamente. Consideran que Esla no es digna de su hijo, que su origen humilde mancilla el honor de su familia. La presión sobre Halil Ibrahim se vuelve insoportable. Lo amenazan con desheredarlo, con romper los lazos familiares y con deshonrar su nombre si persiste en su relación con Esla. Halil Ibrahim se encuentra en una encrucijada. Debe elegir entre su amor por Esla y su lealtad a su familia. Desesperado busca una solución, una manera de conciliar ambos mundos. Pero se da cuenta de que es imposible. Su amor por Esla es tan fuerte que no puede renunciar a ella. Pero tampoco puede traicionar a su familia, a quienes debe tanto. La situación se complica aún más cuando Esla descubre que está embarazada. La noticia la llena de alegría y esperanza. Cree que un hijo unirá aún más a Halil Ibrahim y la convencerá de luchar por su amor. Pero la familia de Halil Ibrahim, al enterarse del embarazo, ve esto como una oportunidad para deshacerse de Esla de una vez por todas. Tramando un plan maquiavélico, intentan obligar a Esla a abortar. La amenazan con arruinar su reputación, con expulsarla de su comunidad y con hacerle la vida imposible si no accede a sus demandas. Esla, desesperada y sola, se niega a ceder. Está dispuesta a luchar por su hijo y por su amor, aunque eso signifique enfrentarse a la poderosa familia de Halil Ibrahim. Halil Ibrahim, al enterarse del plan de su familia, se enfurece. Decide enfrentarse a ellos y defender a Esla y a su hijo. Declara su amor por Esla ante todos, desafiando las convenciones sociales y los deseos de su familia. La situación se vuelve explosiva. La familia de Halil Ibrahim lo repudia, lo deshereda y lo declara un traidor. Halil Ibrahim y Esla, ahora juntos y unidos por su amor, deciden huir. Escapan de su ciudad natal, buscando un lugar donde puedan vivir en paz y criar a su hijo sin el acoso de la familia de Halil Ibrahim. Comienzan una nueva vida en un pueblo lejano, trabajando duro y luchando por salir adelante. Pero el pasado no los deja en paz.
La familia de Halil Ibrahim los encuentra y decide vengarse. Contratan a un sicario para que los asesine. El sicario, movido por la codicia y el odio, los persigue sin descanso. Halil Ibrahim y Esla deben luchar por su supervivencia, protegiendo a su hijo y defendiendo su amor contra las fuerzas oscuras que los acechan. Aquí es donde entra en juego el fuego que sigue vivo. El fuego puede representar el amor apasionado que une a Halil Ibrahim y Esla, pero también el odio y la venganza que los persiguen. El fuego puede ser la esperanza de un futuro mejor, pero también el miedo a un pasado que no los deja en paz. ¿Lograrán Halil Ibrahim y Esla escapar de sus enemigos y encontrar la felicidad? ¿O el fuego del odio consumirá su amor eterno? Esta es la pregunta que plantea esta intrigante frase. Una pregunta que nos invita a sumergirnos en una historia llena de emociones intensas, de personajes memorables y de giros inesperados. Una historia que nos recordará que el amor, aunque a veces doloroso, es la fuerza más poderosa del universo. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta exploración de la frase, Halil Ibrahim Esla mi amor eterno, el fuego sigue vivo. Hemos desglosado cada elemento, hemos imaginado posibles escenarios y hemos analizado las emociones que evoca. En resumen, hemos aprendido que esta frase nos introduce a una historia de amor turca probablemente llena de drama, pasión, obstáculos y un pasado que sigue influyendo en el presente. El amor eterno se enfrenta a un fuego que aún arde, representando quizás rencor, venganza o un amor que a pesar de todo, se niega a extinguirse. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué les pareció esta frase? ¿Qué historia se imaginan ustedes detrás de ella? ¿Conocen alguna serie o película que se parezca a lo que hemos descrito? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus ideas y opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo me ayuda a seguir creando contenido interesante y de calidad para ustedes. Hasta la próxima.